Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no, hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... soy un tierno. Con Andrés Charria y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en @AndrésCharriaS y @TinsaOficial. Y suscríbase a este podcast. Anciano, ¿cómo está usted? Chiruso, ¿qué ha habido? Todo bien, todo tranquilo, viendo a la selección Colombia. Ahí me da un poco de envidia con los españoles porque han tenido mejores selecciones. Hoy tenemos un amigo, un colega en otro programa que tenemos que se llama Deporte al Derecho y un gran amigo, un gallego, este sí, no como dicen los argentinos, para los argentinos gallego es desde Gibraltar hasta Barcelona, no, gallegos son de Galicia. Y con mucho cariño, los gallegos son grandotes, cabezones como Rafa y un poco brutos como Manelito, el de Mafalda. Lo digo con todo cariño, pero lo más parecido a Manolito que hay es Rafa. Y vamos a hablar de otro fútbol porque yo quiero hablar de dos cosas. Alguna vez, cuando uno no tiene nada que hacer, no tiene mejor idea que ver YouTube, y vi un derbi que me pareció maravilloso que se llama el derbi de las Rías Altas, o por lo menos así lo pusimos acá, que es el derbi entre Deportivo La Coruña y... Racing de Ferrol. Racing de Ferrol. Sí. Que es un derbi muy divertido, obviamente es en La Coruña, en la ciudad, pero para ir se va en barco. Y eso me parece casi poético. ¿Cómo es ese derbi, Rafa? Se iba en barco en la antigüedad, cuando era más cómodo viajar en barco que en carretera, y ahora recientemente se ha retomado esa tradición. Se llama el derbi de las Rías Altas porque la provincia de La Coruña tiene muchas rías, muchas entradas de mar hacia la tierra, y eso hace que en La Coruña estemos enfrente de Ferrol. A lo mejor si hiciéramos un puente, pues yo creo que entre 5 y 10 kilómetros ya estaríamos en Ferrol, pero por carretera es un viaje de 50 kilómetros. Entonces, antiguamente, pero ya hay incluso documentados pasajes en barcos a vapor del año 1910, de excursiones entre Coruña y Ferrol para ir a ver un partido Racing de Ferrol, Deportivo La Coruña o viceversa. Durante muchos años esa tradición se perdió, entre otras cosas porque se construyó una autopista que redujo mucho el tiempo de viaje y porque además los dos equipos competían en categorías muy distintas, porque ya hablaremos que el Deportivo de La Coruña tuvo una época muy dorada desde los años 90, mientras que el Racing de Ferrol pues estaba en divisiones más bajas. Curiosamente, a día de hoy el Racing de Ferrol está una división por encima del Deportivo de La Coruña, pero la temporada pasada coincidieron en la misma categoría, que es la tercera del fútbol español, llamada Primera Federación, y eso permitió que el colectivo más animoso de seguidores del Deportivo de La Coruña, cuando tuvieron en un día muy bonito primaveral que trasladarse a Ferrol para el partido de Liga, pues decidieran retomar esa tradición, alquilar uno de los barcos que hacen la travesía de Coruña a Ferrol, y fue un espectáculo que vale la pena que veáis en vídeos de internet, porque es un barco entero lleno de gente con las camisetas del Deportivo, con bengalas de humo con los colores del equipo, entonando cánticos, y es una fiesta desde su salida del puerto de La Coruña hasta su llegada a Ferrol, dejando atónitos a cuantos veían pasar esos par de barcos que consiguieron llenar. Y ese es el motivo que tanto le gustó a Andrés. Ese par de salvajes. Que es el derbi del barco. Claro, el derbi del barco. Pero es que la fiesta debió ser monumental. ¿Cuánto quedaron? No recuerdo. No importa. Yo creo que la fiesta en esos barcos... Creo recordar que el Deportivo no ganó. Pero no sé si fue un empate sin goles, que no me extrañaría nada, un 0-0, o una victoria por la mínima del Racing. Bueno. Fue más la fiesta que el espectáculo futbolístico. El partido no se recordó por ser una goleada impresionante y un espectáculo en sí mismo. Rafa, en este momento el Depor está en segunda y el Racing ¿en dónde está? ¿En qué categoría? No, el Depor está en la tercera categoría, que se llama
Primera Federación, es la cuarta temporada consecutiva que está en esa tercera categoría, y el Racing de Ferrol acaba de ascender y se encuentra en la segunda categoría, la segunda división, y además haciendo un papel muy bueno y está cerca de los puestos de promocionar a Primera División, en un arranque sensacional. Wow. Hace un tiempo el Racing también casi sube, pero no la logró. Yo me acuerdo que tenía otro amigo gallego y le hicimos mucha fuerza al Racing del Ferrol, pero no la logró. El Racing de Ferrol ya estuvo años atrás en segunda división, pero hacía muchos años que no pisaba la categoría de plata. Y ahora están disfrutando, el estadio se llena. Es decir, hacía muchos años que no tenían tanta emoción los seguidores ferrolanos como en este momento. Bueno, entonces ahora hablemos de algo más doloroso, y es el Super Depor de La Coruña y su trasegar por las categorías inferiores. Ya le pasó al América de Luis y le va a pasar al Cali de Martín. No. Y es descender. Yo me acuerdo, y vamos a hablar primero de ese grandísimo equipo, que seguramente Rafa fue de los que más pudo ver. Era Mauro el equipo, Silva, Bebeto. Mauro Silva, Bebeto, y Valerón creo que estaba, y tenía un técnico que se llamaba Arsenio Iglesias, que le decían el brujo de Arteche, que era un viejo maravilloso. De Arteixo. Arteixo. Ese Depor, además cuentan, el fútbol tiene una cantidad de temas de negociación. ¿Cómo es que se llamaba el presidente en su momento del Depor? Lendoiro. ¿Cómo Lendoiro logró convencer a Mauro Silva y a Bebeto, dos estrellas, pero pues campeones mundiales? ¿Cómo logró convencerlos para que se fueran a La Coruña? Cuéntanos de ese equipo, Rafa, que yo lo vi solo una vez contra el Rayo, de hecho en el estadio de Rayo, donde aprendí las mejores groserías que me sé en mi vida. ¿Cómo fue ese equipo? ¿Cómo llegó? ¿Cuál fue la ilusión de los coruñeses? Ese equipo nació de la noche a la mañana de una forma totalmente inesperada para todo el mundo. Todo se debió a las dotes de persuasión de Lendoiro y los agentes que él utilizaba en Brasil. Mira, yo nací en el año 74 y hasta que yo no tuve 17 años, el Deportivo siempre estuvo en segunda división, incluso algún año con peligro de caer ya a la tercera categoría, que la salvamos con un gol de Vicente Celeiro, que también se recuerda como algo mítico porque evitó en aquel momento lo que ahora ya se ha consumado, que fue el descenso a la entonces llamada Segunda B. Pues en el año 91 el equipo asciende, pero además asciende como el Deportivo es un equipo con una mística especial, nunca puede hacer las cosas normal. Entonces yo estaba en el estadio y en los primeros minutos del partido arde el techo de una grada y baja todo el público al campo. Ya pensamos, ¡hala!, hay que suspender el partido de la última jornada de Liga. Pero bueno, se consigue sofocar el incendio, la gente vuelve, el Deportivo le gana al Real Murcia y asciende a Primera División. Una temporada en la que se mantiene jugando la promoción de permanencia contra el Betis. Uy. Y la segunda temporada, cuando todo el mundo se preparaba para volver a sufrir por permanecer en la categoría, de repente se presentan como nuevos fichajes a Bebeto y Mauro Silva. Todo el mundo pensando, eso desde luego hoy en día sería inconcebible, pero en aquellos años, 92, pues se consiguió Lendoiro convencer a Bebeto, más concretamente no a Bebeto, sino a su esposa Denise, de que no fichase por el Borussia Dortmund, cuando ya lo tenía casi hecho, porque en Dortmund iba a pasar mucho frío, era un clima horrible, y en cambio en La Coruña tenía una playa preciosa al lado del estadio que le iba a recordar mucho más a Río de Janeiro y a Copacabana. Y así, convenciendo a la esposa de Bebeto, fue como consiguieron convencer al astro brasileño de que recalase en el Deportivo. Y a Mauro Silva lo ficha en un asalto yendo al estadio del Bragantino y acaban firmando el contrato en la camilla en la que estaban dándole el masaje allí al jugador. Allí mismo se firma el contrato y consigue traerse a los dos jugadores. Y lo que sucede es que ese arranque de liga, el Deportivo empieza a ganar pues 6, 8 partidos consecutivos y se pone líder. Y llega en la primera vuelta y sigue ahí luchando de tú a tú con el Madrid y el Barcelona. Ese año acaba tercero. Pero es que el año siguiente sigue de nuevo peleando y entonces el Deportivo empezó a ganarse la simpatía de toda España porque era el equipo débil luchando de tú a tú contra los dos grandes. Y esa segunda temporada del Super Depor, que ya empezó a llamarse así por todos lados,
en el último partido de Liga, si el Deportivo gana en casa al Valencia, se proclama campeón por delante del Barcelona. Y después de un partido 0-0 muy cerrado, en el prácticamente último minuto de partido, señalan penalti a favor del Deportivo. No lo lanza Bebeto, no lo lanza Donato, creo que era el... Donato, ¿no estaba Rivaldo también, Rafa? No, consensado. Aún no había llegado en el año 94. Ya. Y entonces Donato, que era el que los estaba lanzando en esas jornadas, había sido sustituido. Bebeto no lo lanza Jukic. Y para el penalti el portero del Valencia, que además, como tenían primas, lo celebra como si estuviera ganando en la Liga. Y bueno, el disgusto de la ciudad, recuerdo aquella noche por La Coruña, era una sensación que no he vuelto a tener en mi vida, de una ciudad entera desolada, pero a la vez orgullosa de lo que había hecho su equipo. Pero espérate, porque ese equipo no solo eran Mauro Silva y Bebeto. Consensado. El arquero era, ¿te acuerdas? Paco Liaño. Después llegó, años más tarde, llegó Molina. De Atlético. Pues, exacto. Y que fue portero de la selección. El Deportivo de aquel entonces solía fichar muchos jugadores veteranos del Real Madrid y del Barcelona en la recta final de sus carreras. Por ejemplo, tuvo a Rafael Martín Vázquez, que era un excepcional jugador del Real Madrid, que había estado en el Torino. Lo que pasa es que tuvo la mala suerte de que se lesionó justo en pretemporada y no lo pudimos disfrutar. Y luego el acierto de los fichajes, no solo Rivaldo, sino Yalmiña. Pero la mala suerte hizo que en la temporada que iban a coincidir Yalmiña y Rivaldo, que se prometía espectacular, el último día del cierre del mercado, el Barcelona pagó la cláusula de rescisión de Rivaldo, 4.000 millones de las antiguas pesetas, unos 24 millones de euros a día de hoy, y no pudimos ver ningún partido oficial con esa pareja, Yalmiña-Rivaldo, sino que se lo llevó el Barcelona Rivaldo. Bueno, entonces no hemos ganado campeonato, pero estamos a punto. Fue la final de la Copa del Rey del 2002. Yo ya estaba muy presente porque el Olimpia estaba mirando España. ¿Esa es antes o después de quedar campeones? Después. Mira, ya antes hay otro suceso también de estos paranormales. Un año después de no ganar la Liga con el famoso penalti de Jukic, el Deportivo llega a la final de la Copa del Rey del año 95. Y la final es nada menos que con el Valencia, que le había quitado la posibilidad de ganar la Liga. Y durante el partido, en el mes de junio, cae un diluvio en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, como no te puedes imaginar. O sea, se inunda el túnel de vestuarios, hay unas imágenes increíbles, y se tiene que suspender el partido. Y queda la final sin terminar. Y días más tarde se acude de nuevo a Madrid para jugar los, 15, 20 minutos que faltaban, y marca un gol de cabeza espectacular Alfredo Santalena, que era uno de los jugadores más bajitos del equipo, imponiéndose por alto a Zubizarreta, que era en aquel momento el portero del Valencia. Y así gana su primer título, el Deportivo, que es la Copa del Rey del año 95. Y van a la Después, en el año 2000, por fin gana el título de Liga, en la última jornada, ganando esta vez al Español, sin que sucediera nada raro. Y acaba ganando la Liga, en el que hasta ese momento es el campeón con el número de puntos más bajo. Es decir, en un año en el que nadie quería ganar la Liga, todos los equipos fallaban, y al final el más regular de todos acabó siendo el Deportivo. Y después, en el año 2002, el 6 de marzo, se juega la final de la Copa del Rey, pero ¿por qué no se juega en junio? Pues se juega en marzo porque ese día se cumplía el centenario del Real Madrid. Así que se decidió celebrar la final de la Copa del Rey en el Estadio Santiago Bernabéu. Y la final la juegan el Real Madrid y el Deportivo. Así que cuando ya estaba todo preparado para que el Real Madrid celebrase su centenario ganando la Copa del Rey en su propio estadio, el Deportivo da un recital de juego con Fran, Sergio, Diego Tristán, Roy Mackay, neerlandés, y ganan el partido, ganan la final en el campo de Real Madrid el día de su centenario, lo que pasó a la historia como el centenariazo, en lugar del maracanazo, en el año 2002.
ese fue tal vez fue el canto del cisne del Depor, ¿no? Ahí empieza a cojear. No, aún llega un punto más alto 2 años después. De 2002 Champions. a 2004 es el Eurodepor, Sí. se pasea por todos los campos de Europa, gana en casa del Bayern de Múnich, de la Juventus, del Manchester United, del Arsenal. Es decir, conquista todos los mejores campos de Europa. Y en el año 2004 se planta en semifinales contra el Oporto de Mourinho. Yo recuerdo que yo viajé al partido de ida a Oporto con mis amigos el año 2004 y en un estadio do Dragao que estaba recién inaugurado porque se jugaba ese año la Eurocopa de Portugal, era un campo espectacular, unas pantallas impresionantes. El partido va 0-0 y en el Oporto jugaba Deco, Claro. internacional con Portugal, y en el Deportivo jugaba Jorge Andrade, también defensa central de la selección portuguesa. Y en un momento que Deco está sentado en el campo, Jorge Andrade le da un golpecito con el pie en el culo, en plan, venga Deco, levántate. Y el árbitro interpreta que es una agresión y expulsa a Andrade. Y no podemos contar con él en el partido de vuelta. Y en el partido de vuelta, el sustituto de Andrade, en la defensa comete un penalti que mete el Oporto y acaba el partido 0-1 y pasa a la final del Oporto, que a la postre ganaría el título contra el Chelsea en la final. Ese fue el momento más alto, el año 2004, las semifinales de la Champions League. Contra el Oporto de Mourinho. Ahí es cuando empieza Mourinho. Exactamente. Que el 2004 es curioso porque los campeones todos son... O sea, la Eurocopa la gana Grecia, la Libertadores la gana Once Caldas y el Porto gana la... Sí. la Champions y la Intercontinental. Pero Porto ya había ganado antes. Creo que Porto... Sí, tenía títulos europeos. Yo recuerdo una Recopa en el año 86. Sí. Bueno. El Oporto era un gran... Del centenariazo y varios. Yo me acuerdo, y Scaloni lo dice en una entrevista ya siendo técnico campeón del mundo, que Scaloni jugó el centenariazo, ¿o no? Lionel Scaloni. ¿Quién? Scaloni, sí. Estaba en esa plantilla. Ahí la anécdota que cuentan es que en ese partido el Real Madrid ya contaba con Flavio Conceição, que también lo había fichado del Deportivo. De Palmeiras. Y que, exacto, y que los prolegómenos de empezar la final están hablando Flavio Conceição con Yalmiña y le está diciendo dónde van a ir después a festejarlo, qué tal, y entonces Yalmiña como que se cabrea mucho diciendo, pero estos ya creen que van a ganar antes de jugar, y entonces es él el que hace una soflama en el vestuario. De estos tienen ya la fiesta, todo. Me está diciendo que si quiero ir después del partido a cenar con ellos y tal. Vamos a ganarles. Y lo consigue. Y le ganaron. Bueno, después de la semifinal de Champions, se cae el Super Depor. ¿Qué pasó? Sí, es una caída lenta y en año 2011, después de 20 temporadas continuas en Primera División, se produce el primer descenso a la Segunda División. Y a partir de ahí empiezan ya unos años de subir, bajar entre Primera y Segunda División. Ya nunca se volvieron a reverdecer antiguos laureles, pero la desgracia final acaba llegando en el año de la pandemia. Es cuando se reanuda la Liga de Segunda División en la temporada 2019-2020. El Deportivo empieza a perder los últimos partidos de Liga y llega a la última jornada en puestos de descenso. Y esa última jornada se juega en horario unificado. Pues de nuevo, lo que no le pase al Deportivo, no le pasa a nadie, resulta que los jugadores del Fuenlabrada, cuando ya están en La Coruña en el hotel, descubren que hay un brote de COVID y sin tiempo material se decide que se jueguen los demás partidos y que este quede sin jugar. Y por los resultados que se dan los demás partidos, el Deportivo queda matemáticamente descendido y acaba jugando muchos días después. Dice que el equipo del Fuenlabrada esté confinado en un hotel de la ciudad sin poder salir, y cuando ya pasan el aislamiento, se juega el partido, gana el Deportivo. Va a ser el Fuenlabrada, se jugaba el clasificarse para la promoción de ascenso a Primera, pero gana el Deportivo, que desciende igual,
deja al Fuenlabrada sin ascender, sin jugar por el ascenso a primera, y se acaba consumando el descenso a la tercera categoría en medio de mucha polémica porque mucha gente pensaba que se tenía que haber jugado toda la última jornada al unísono y no dejar un solo partido para después. Y desde esa caída al infierno de la entonces Segunda B, además se coincide que en esa temporada siguiente se reestructura la Segunda B y se crea una nueva categoría intermedia. Y desde entonces, en la nueva Primera Federación, la Segunda B se desdobló en Primera Federación y Segunda Federación. El Deportivo esta es su cuarta temporada en Primera Federación, pero sin embargo, aún en esta categoría mantiene tantos o más socios que en la época de oro. O sea, se ha creado, por toda esa mística que os estaba contando de los sucesos que rodean a todo lo que le ocurre al Deportivo en su historia, pues un sentimiento de ahora hay que ser del Deportivo más que nunca. Y entonces estamos con casi 30.000 socios, 20 y tantos mil, hasta el punto de que tiene muchos más socios que la mayoría de equipos de primera división, estando en la tercera categoría, y se llena el estadio día tras día, o se hacen cosas como la temporada pasada, el derbi del barco, de retomar esa antigua tradición, y se llenan 2 barcos para ir a ver al equipo. La gente viaja por media España siguiendo al Deportivo, pero no acaba de dar alegrías. Incluso a día de hoy no está en una buena posición clasificatoria, después de perder incluso con el filial del Celta de Vigo, que es el archienemigo de toda la vida. Ahora se está en la misma categoría que el equipo B del Celta, y ya se ha perdido en varias ocasiones contra los chavales del rival, y pese a ello el público está más fiel que nunca y aguantando estoicamente todos los disgustos que le da el club. Además, también tiene historias muy románticas, como que la actual estrella del equipo, que es Lucas Pérez, que fue un jugador que, después de no haber estado nunca en el Deportivo y haber jugado en Ucrania, en Grecia, etcétera, acabó llegando ya con cierta edad al club. Después fue vendido al Arsenal, acabó retornando. Bueno, pues cuando ya llevaba varios años consolidado en primera división, en el Alavés, Cádiz, en mitad de temporada decide dejar el Cádiz para venirse al Deportivo, bajar 2 categorías y venir a ayudar al equipo de sus amores. Y ahí sigue todavía Lucas Pérez defendiendo la camiseta del Deportivo. Por eso os digo que es algo que trasciende a lo normal, todo lo que rodea a este club, y por eso sus seguidores y el sentimiento de los mismos tampoco es normal. Rafa, ¿y qué opinión tienen del Valencia? O sea, el Valencia les quita el título del penal que contabas, y además es el que en el 2006 los manda a la segunda, ¿o no? ¿Hay alguna rivalidad con el Valencia? ¿O? En el año 2010, sí, la rivalidad es encarnizada, por supuesto, con el Valencia. Además, pasaron más cosas también. Un partido de Copa del Rey allí en Valencia, hubo un monedazo, se suspendió el partido por continuar en otro día. El Deportivo fue a la justicia ordinaria para pedir que se lo diesen por ganado. Es decir, la rivalidad con el Valencia es absolutamente encarnizada. Y empezó desde el año 94, cuando el penalti de Jukic, y esas viejas heridas no se han cerrado nunca, ¿no? Yo iba mucho a Mestalla, no sabía, pero sí, yo creo que el Depor fue uno de los equipos más queridos, yo creo que sí, a nivel mundial, porque no es un Manchester City o un Paris Saint-Germain que, pues claro, acá fue a punta de chequera, pero también fue el tesón de un presidente que logra convencer a este par de genios, y no solo son 2 genios, hace un muy buen equipo, tiene un muy buen técnico, y logran, nos emocionaron mucho. Ya acá veíamos Champions y lo vimos mucho. Me acuerdo un partido en Old Trafford que ganaron, me acuerdo un 4-4, si no estoy mal, maravilloso, y era un equipazo. Yo lo vi una sola vez y era un equipazo. Entonces, sí. Colombianos. Y además es que jugaba bonito y enamoraba. Es decir, en la época que tú comentabas antes de Valerón, de Tristán, de Macay, que es el punto álgido de las grandes gestas europeas, era una cosa de sentarte frente al televisor viendo aquellos partidos y quedarte
Daba gusto. No doy crédito a lo que el equipo de mi ciudad está haciendo contra los gigantes de Europa de toda la vida. Y estamos ahí arrollándolos y en su propio estadio. O sea, de verdad que dejaba con la boca abierta a las aficiones rivales en sus propios estadios. Era una cosa increíble. Pues le ganó tal vez el equipo más grande de la historia en sus 100 años. Yo lo vi, yo lo padecí después, porque poco tiempo después fueron a jugar a Yokohama la final intercontinental. Solo faltaba Beckham, pero era el Madrid de los Pavones y Zidanes, y allá nos metieron 3 tranquilos. Y yo me acuerdo, no me acuerdo quién era el capitán, no sé si era Valerón, no me acuerdo quién. Era Fran. Con la Copa del Rey, con una cara de bandido, muerto de la risa en el Bernabéu. Sí. Pero te diré más, en el Real Madrid, en esa primera temporada del Super Depor, la primera temporada de Bebeto y Mauro Silva, hasta entonces el Real Madrid cuando venía a Riazor se paseaba. Pues empiezan ganando 0-2, pero el Deportivo remonta y gana 3-2. Desde entonces, el Real Madrid estuvo más de 20 años sin ganar un partido de Liga en Riazor. Siempre que venía, perdía o como mucho rascaba un empate. O sea, imagínate, eso no es flor de un día, eso es 20 años. Una cosa muy constante. 20 años. O sea, la bestia negra del Real Madrid era el Deportivo, es que no le ganaba. Incluso alguna Supercopa también se la ganó el Deportivo al Real Madrid. Tiene un par de Supercopas el Deportivo también. Bueno, ¿y qué se ve en el futuro, Rafa? Seguramente no van a poder tener los jugadores, pero ¿cuánto tiempo crees tú que les cuesta para llegar a primera? Yo creo que acabará llegando, porque por la cantidad de seguidores que tiene, el tamaño de la ciudad, el estadio. Eso tarde o temprano va a acabar volviendo al sitio que le corresponde. De hecho, ya es anormal que esta sea la 4ª temporada. Acabará cayendo en algún momento y, hombre, yo creo que no volveremos a ver, porque yo creo que en este contexto actual del fútbol moderno es imposible, nada parecido a aquel Super Depor ni al Eurodepor, pero sí que por lo menos estará en el lugar acorde al tamaño de la ciudad y a la cantidad de seguidores que tiene. Y volverá a estar ahí, o por seguro, en primera división y nunca por debajo de segunda división en muchos años. Esa es mi impresión, pero bueno, nunca se sabe. Hay que ganar. Colombianos que haya habido en el Depor, me acuerdo, Abel Aguilar, Marlos Moreno, sí. Pero realmente no ha habido tampoco mucho... No, Abel sí, Abel era bueno. Corresponden ya, por desgracia, a la época de la segunda división. Declive. A la mala. Sí, ahí en esa época el Deportivo tenía muchos jugadores de la cartera de Jorge Méndez. La mayoría eran ¿qué es lo que le está pagando al Valencia? De esa agencia. Bueno, Rafa, haremos todo lo posible, toda la fuerza. Yo quiero ir a Riazor, nunca pude ir, quiero ir a Riazor y haremos todo lo posible para que el Depor suba. Esta es la historia de un equipo que fue muy grande y que ahora está pasando problemas. Esperamos, no, yo no espero, pero creo que el Cali va a llegar a esa situación, como ya la tuvo el América de Luis, en la que, ¿cuánto tiempo estuvo el América en la primera vez? 5 años, 10 torneos, porque acá son semestrales, y debe ser muy duro. Yo no quiero pensar qué me pasaría a mí el día que Millonarios descienda, no lo va a hacer. No, el Cali tampoco, tranquilo. Entonces, Rafa, muchas gracias. Este es otro fútbol, otro equipo, un equipazo, y espero verme algún día contigo en Riazor. Un abrazo. Rafa, muchas gracias. Espero que podáis disfrutarlo alguna vez, porque de verdad es un estadio y una afición dignos de conocer en persona. Allá iremos. Un abrazo, Rafa. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Luis, muchas gracias. Adiós.